Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Donald Trump y Colombia quedaron cerca de una guerra de aranceles. También México y Estados Unidos cooperarán más con el financiamiento al terrorismo. Y Checo Pérez dice que le gustaría correr en Le Mans. Es lunes 27 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast para que no se pierdan ningún episodio. Hoy está conmigo Antonio Baranda, coordinador de Expansión Política. Muy buenos días, Toño, ¿cómo estás? Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Con mucha información relacionada con Donald Trump, sus primeras órdenes ejecutivas, una semana plagada de información relacionada con las primeras medidas que está tomando el republicano, pero también de definición del Super Bowl. Ya platicaremos de eso, Gonzalo. Sí, la verdad es que, hasta ayer por la mañana la nota era otra. Sin embargo, entre Colombia y Trump nos hicieron virar de volada con esta información, pero bueno, antes de eso ya quedó definido el Super Bowl para el próximo 9 de febrero. Filadelfia, que apaleó duro a los Commanders de Washington, se enfrentará a Kansas City, que va por el tricampeonato. Y bueno, muy interesante partido, ya lo estaremos platicando en unos días. Y bueno, también hablando de deportes, una noche histórica sin duda para el softball aquí en nuestro país. El equipo de softball de los Diablos Rojos del México, Megan Faraimo, la pitcher Megan Faraimo estadounidense, logró el primer juego perfecto en la historia de la Liga Mexicana de Softball. 21 jugadoras separaron el plato y 21 outs. Una verdadera hazaña en el softball. Nunca en la historia de nuestro país habíamos visto un juego perfecto. Enhorabuena para la pitcher y enhorabuena también para una organización que vaya que ha tenido logros recientemente. Y bueno, mi querido Toño, vámonos con nuestra nota principal, porque vaya giros, vaya movimientos que tuvimos la tarde-noche de ayer con todo este tema de la guerra de aranceles, los dimes y diretes que hubo en redes sociales entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gustavo Petro, el mandatario colombiano. A ver, todo comenzó porque Colombia rechazó algunos vuelos con algunos de sus ciudadanos deportados porque venían en un vuelo militar. Gustavo Petro en un mensaje dijo que no es un trato digno y que no iba a recibir a ninguno de estos aviones hasta que se le diera el trato humano que merecen todas estas personas que, pese a su situación allá en Estados Unidos y su situación irregular, merecían ser tratados con mucha más dignidad. Donald Trump, desde luego, empezó con mensajes en redes sociales amenazando con aranceles de hasta 25% a todas las importaciones desde Colombia, y que aumentarían hasta 50% en una semana. Petro le respondió que también iban 25% aranceles contra ellos, y de pronto en la noche resulta que Colombia acepta en todos sus términos la recepción de los deportados. Pero vaya manera de coquetear y de jugar y de pelearse con este tema arancelario, Toño. Así es, Gonzalo, para todos los mandatarios que tienen relación con Estados Unidos ha sido una amenaza latente este tema de los aranceles. En el caso de México, de igual manera, aunque la presidenta ha dicho que no ve una posibilidad real de que se impongan aranceles, pero lo veíamos ayer como lo relatabas, pues dimes y diretes prácticamente durante todo el día, amagos de una y otra parte para imponer aranceles e incluso de imponer visas o retirar las visas incluso a personal diplomático, en este caso de Colombia, pero termina el día, digamos, de manera distinta, con un aparente arreglo entre estos dos países. Todo queda hasta el momento en una especie de amago de estos aranceles de 25 y hasta el 50%, que bueno, aparentemente Colombia hubiera sido el más afectado precisamente por este déficit comercial que tienen entre un país y otro. Seguramente Colombia pues hubiera sido el perdedor de una posible guerra arancelaria con Estados Unidos, pero bueno, parte de
las primeras reacciones que empieza a ver de estos amagos de Donald Trump, en este caso específicamente con Colombia. Vamos a ver si más adelante este mismo tema se repite con otros países, incluido México. También ha hablado del tema de Canadá. Entonces, pues a menos de una semana del gobierno de Donald Trump, este es, digamos, el primer momento álgido que tiene de respuesta de un mandatario de manera directa a estos amagos que se pueden convertir en realidad de los aranceles, Gonzalo. Sí, a ver, bien lo decías, iba a ser una guerra arancelaria bastante asimétrica, el tamaño de las economías, el tamaño del comercio, sin lugar a dudas, es bastante mayor a favor de Estados Unidos. El comercio entre ambos en 2022 llegó más o menos como a 53.5 mil millones de dólares. Estados Unidos, de hecho, tuvo ese año un superávit comercial de 3.9 mil millones de dólares, un superávit que además le encanta ese término a Donald Trump. Pues bueno, una cosa importante sin duda es, parece esto, Toño, como el preludio de muchas batallas que seguramente tendrán que librar los países latinoamericanos. Viene la reunión de la CELAC, de los países de la región, el próximo 30 de enero, en unos cuantos días. Habrá seguramente algún posicionamiento por parte de América Latina respecto a esto, o no, ¿verdad? Lo que estamos observando son estos cambios, estas idas y vueltas, pero por lo pronto, pues Colombia aceptará los vuelos de deportados, y pues nos quedamos en la rayita de ver el primer duelo o la primera guerra arancelaria entre Estados Unidos y Colombia. Ya lo comentaban los especialistas desde la llegada, incluso desde antes de la toma de posesión del republicano el lunes pasado, que Donald Trump utilizaría muy probablemente el tema de los aranceles, en este caso fue a Colombia, pero también lo ha hecho con México, con otros países, para presionar en otros temas, en este caso particular las deportaciones, el tema migratorio. Recordar que el republicano, pues el lunes pasado firmó varias órdenes ejecutivas para reforzar la frontera, para endurecer la entrada de migrantes a su territorio, y por supuesto que está este tema del envío de aviones militares a distintos países. También ya le tocó a México hace unos cuantos días, que rechazaba esta posibilidad, pero como decía, parece que Trump empieza a involucrar este tema de los aranceles para presionar en otros pues tópicos para él muy relevantes, prioritarios, como es el tema de la migración, el tema de la frontera y lo que él ha llamado las deportaciones masivas, él dice, de criminales. Vamos a ver hacia adelante, como dice, seguramente es el primero de varios rounds que tanto Colombia como México, como otros países latinoamericanos y del mundo van a tener que librar con el presidente Donald Trump, con este tema de los aranceles, que difícilmente dejará alguno bien parado en caso de que se llegue a dar esta situación, Gonzalo. Decía ayer por la noche, cuando platicábamos con nuestro jefe de información, Alberto Verduzco, sobre este tema, decía, va a ser muy difícil jugar a las fuercitas con Estados Unidos en este tema comercial, sin lugar a dudas. Además, llama mucho la atención que haya sido Colombia el país, el primer país con el cual haya tenido un enfrentamiento a Estados Unidos, ya que es uno de sus principales aliados, si no es que su principal aliado ya en la región. Hay que recordar que Brasil, Argentina, Chile, Perú, ya su principal socio comercial es China. Colombia era uno de los pocos que todavía mantenía a Estados Unidos como su principal socio en materia de comercio. Entonces sí llama poderosamente la atención, y desde luego abre las puertas a que China entre quizá, ¿verdad?, a llenar algunos espacios, algunos vacíos en estos jaloneos. Y bueno, hablando de esto, el sistema financiero mexicano, Toño, va a tener que adoptar normativas para el combate al financiamiento al terrorismo en caso de que se designen a los cárteles como organizaciones terroristas. Pero bueno, también son medidas que ya tenían que tomarse, y sobre todo pues deberá haber mucha cooperación entre ambos países para evitar el crecimiento de este problema delincuencial que la verdad afecta a ambas partes. Así es, Gonzalo, pues hay que recordar que el presidente Donald Trump desde campaña anunció que designaría a los cárteles, en este caso mexicanos y otras organizaciones, como grupos terroristas. ¿Qué es lo que hizo el primer día de su gobierno? Hace una semana exactamente, el presidente firmó una orden ejecutiva
para designar a los cárteles y otras organizaciones como la Mara Salvatrucha, en este caso, como organizaciones terroristas. Es verdad que se dio un plazo de 14 días contados a partir de la semana pasada, del lunes pasado específicamente, para que el Departamento de Estado seleccione qué cárteles efectivamente va a designar como grupos terroristas. A partir de entonces va a empezar un procedimiento en el Congreso para que se designen estas organizaciones como terroristas. Pero en el caso de México, pues empieza ya a haber repercusiones y los especialistas hablan de una necesidad de que pues tendrá que venir cambios, sobre todo en la normatividad que tiene que ver con el lavado de dinero. ¿Qué es lo que se va a tener que hacer? Se van a tener que cambiar acuerdos, se van a tener que cambiar decretos para lograr un marco normativo que regule a estas organizaciones terroristas en el sistema financiero, tal como lo hace Estados Unidos. En el caso concreto de México está, por ejemplo, la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la posibilidad de endurecer las sanciones para el Código Penal en el caso particular del financiamiento del terrorismo, Gonzalo. Pero fíjate que más allá de si designan o no a los cárteles como organizaciones terroristas, nuestro sistema financiero debe continuar con esta evolución legal, con esta evolución normativa para poderse poner al tiro de lo que está sucediendo también con las organizaciones delincuenciales aquí en nuestro país. Estados Unidos así también lo reconoce. Entonces yo creo que más allá de si finalmente se designan o no los cárteles mexicanos como este tipo de organizaciones, al final del día sí tendrá que haber modificaciones importantes hacia adelante. Y bueno, ya hablábamos de aranceles y de las tremendas amenazas, y una nota de nuestra colega Diana Zavala nos da un preámbulo, por ejemplo, de cómo un arancel de 25% a productos como cemento y el acero podría incrementar los costos de la construcción, y esto le pegaría especialmente a los proyectos de infraestructura, que curiosamente es en donde ahí le puso toda la intención de este sexenio la presidenta Claudia Sheinbaum. Vaya momento en el que le apostó durísimo a la infraestructura a la presidenta. Sería un momento complicado, efectivamente, porque mientras en México hay grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, de vivienda, está esta posibilidad de los aranceles, en el caso concreto del cemento y el acero. Nos contaba nuestra compañera Diana Zavala que efectivamente, por ejemplo, en el 2023, Gonzalo, el país registró ventas internacionales por $9,828 millones y compras por solamente $13,049 millones, según la Secretaría de Economía. Del total exportado por parte de México, el 82% tuvo como destino Estados Unidos. Esto un equivalente a $8,106 millones. Para los especialistas, Gonzalo, en el caso de que hay un arancel de 25%, esto podría sacar del mercado sobre todo a los pequeños proveedores que dependen de las importaciones. Y de ahí la importancia de que en el caso concreto de México, la Secretaría de Economía haya un diálogo, hay una negociación de alto nivel precisamente para que no haya una afectación a esta cadena en el caso del cemento y el acero, que no pegue, como decían los especialistas, sobre todo a los pequeños proveedores que están dependiendo de las importaciones de estos dos productos, Gonzalo. Sí, porque además las cadenas de construcción, sobre todo de grandes proyectos como los que pretende la administración de Claudia Sheinbaum, de la presidenta, tienen, muchos insumos que provienen de varios países. Mucha parte del acero, de las importaciones de acero, vienen también de China. De hecho, por ahí hay un tema que seguramente estará muy presente en la negociación, en la renegociación del TEMEC, pero también está, por ejemplo, de manera muy importante, por ejemplo, el cemento. También hay muchas importaciones desde Estados Unidos. Cemex, una de las empresas mexicanas más importantes, tiene mucha presencia también allá en ese país. Entonces, es variopinto lo que está sucediendo. Lo que sí es que ya, digamos, se prenden algunos foquitos, ¿no, Toño? De algunos sectores diciendo aguas con este 25% de los aranceles, las consecuencias son bastante duras. Efectivamente, Gonzalo, la presidenta ha dicho, yo no vislumbro, yo no veo una posible guerra arancelaria, pero en el caso concreto de estos productos me parece que pues México tendría consecuencias, y no solamente en estas cadenas de producción, sino también, incluso nos decían los especialistas, en el caso de los consumidores finales, porque pues se van a elevar los precios en el mercado de la construcción debido pues al encarecimiento de estos insumos. Vamos a ver cómo se resuelve este tema de los aranceles en el caso concreto de estos productos y por supuesto de otros, Gonzalo. Sí, pero bueno, hablando de la presidenta y de sus planes,
Recordemos que durante campaña y también una vez que arrancó su administración, puso sobre la mesa el plan de restauración de ríos. Sin embargo, pues este proyecto, que me parece muy, muy loable y muy necesario a lo largo y ancho de nuestro país, arranca con una labor, vamos a llamarla titánica, por decirlo menos, y pues como todo en este año, con recursos muy limitados, porque en el presupuesto no, ¿a qué se le asignó mucho en el presupuesto? A nada, entonces tampoco a los ríos y al saneamiento de estos espacios hidráulicos que urge a lo largo, como decía, en todo nuestro país, Toño. Así es, una labor titánica la que tienen en este plan. Hay que recordar, como decías, no solamente en campaña, sino también en estos famosos 100 compromisos iniciales de la presidenta Sheinbaum. Habló de una limpieza integral total, particularmente de 3 ríos en el país, que son el Lerma, Santiago, el Tula y Atoyac. Pero como decías, pues van a enfrentar limitaciones presupuestales. En el caso concreto de Semarnat y Conagua, que van a ser las 2 dependencias encargadas precisamente de este saneamiento integral, particularmente estos 3 ríos, pues tienen reducciones presupuestales de 39 y de 43% respectivamente en su presupuesto. Entonces, pues va a ser muy difícil, por lo menos en términos presupuestales, que se lleve a cabo este programa. Y los especialistas hablan de que también hay retos logísticos sumamente importantes. Si se hubiera apostado en este caso por un saneamiento, que es, digamos, un término distinto a la restauración ecológica, en el caso del saneamiento, pues es mejorar la calidad del agua mediante el tratamiento de las aguas residuales y la limpieza de los derechos sólidos, pero la restauración ecológica implica otras cosas, implica devolver al río y a su ecosistema un estado más natural y recuperando la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Entonces, pues una labor titánica en el caso de estos 3 ríos, porque pues hay que recordar que no solamente están contaminados con metales pesados como el plomo, el mercurio, sino también desechos sólidos, aguas residuales y descargas industriales. Entonces, todo lo peor que nos podamos imaginar, Toño, que exista en un río, ahí está presente. Y la cosa es que el Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala, por ejemplo, estima que se requieren 14 mil millones de pesos que no tienen para sanear el río Lerma-Santiago, que atraviesa 5 estados y tiene una longitud de 708 kilómetros. De nuevo, es querer hacerlo todo, pero sin un solo peso. Bueno, no sin un solo peso, con bastante pocos recursos. Entonces, Semarnat ya comenzó algunos recorridos en las zonas y comunidades de los ríos para diagnosticar la situación, identificar dónde están las descargas irregulares y la presencia de estos contaminantes. Son los primeros pasos hacia una restauración. Sin embargo, se antoja todavía muy, muy lejano que tengamos ríos limpios aquí en México. Sin embargo, y porque es lunes, pues hay buenas noticias y sobre todo una muy buena charla con el buen Checo Pérez, que quiere correr la legendaria carrera de Le Mans. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Toño, muy interesante porque Checo Pérez, que parece cada vez más lejos que vuelva a correr en la Fórmula 1, dijo en una plática con nuestros colegas de Life and Style, habla sobre su legado y sobre la posibilidad de que surjan más pilotos de nuestro país y de América Latina en su conjunto, pero también dijo que le encantaría correr Le Mans, que es una de las carreras más icónicas, este circuito allá en Francia, que se corre a lo largo de 24 horas, es una de las carreras más desgastantes, pero también yo creo una de las más históricas y también en donde se ponen verdaderamente a prueba los autos y la ingeniería de cada una de las escuderías. Así es, Gonzalo, una carrera de resistencia que dice el Checo Pérez después de haber corrido pues en todos los circuitos importantes del mundo, en la Fórmula 1 durante muchísimos años. Ahora le interesa correr en esta importante carrera, como dices, de 24 horas de Le Mans, que se corre en Francia. Y algo bien interesante, así como apuesta por esta carrera o que le gustaría correr esta carrera, descarta que competir, por ejemplo, en la IndyCar, donde hay otro mexicano, y también en el Rally Dakar. Pero como decías, en esta interesante entrevista, pues nos habló muchísimo sobre este legado que deja, sobre el ejemplo que quiere pues dejar, sobre todo a los jóvenes, y cómo vienen estas nuevas generaciones de pilotos en la Fórmula 1. Hablaba particularmente del argentino Franco Colapinto, que bueno, recordar que tuvo carreras importantes en la Fórmula 1, sobre todo en la última parte de la temporada anterior, pero
pero bueno, él aconseja a los jóvenes talentos que además de las habilidades de conducción deben enfocarse en atraer a las marcas, a los equipos para que tengan un éxito en la Fórmula 1. Sí, señor. Y algo muy importante y algo que le pegó muchísimo al Checo Pérez. Al ingeniero Slim. Atraer al ingeniero Slim para que los patrocine también, eso es importante. Perdón, Toño, me estabas diciendo. Atraer dinero sin duda para la Fórmula 1 es sumamente importante, lo decía por ahí el Pato Ward, ¿no? Que aspira también a correr en la Fórmula 1. Si no tengo un respaldo económico detrás, parece difícil, independientemente de las capacidades que pueda tener, que pueda correr yo en la Fórmula 1. Pero te decía, Gonzalo, que también importante y sobre todo en toda esta vorágine de información que envolvió al Checo Pérez en los últimos meses antes de que se diera su baja del equipo de Red Bull, él hablaba de la relevancia de la salud mental para manejar mejor la presión y el ruido externo. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta parte tan importante que a veces viendo a estos personajes deportivos o que tienen tanto éxito, parece que olvidamos la salud mental del personaje que está ahí envuelto con un montón de presiones, intereses económicos y que todos esperamos que tenga resultados, pero que también tiene su familia, también tiene sus problemas y en este caso el Checo Pérez pone ojo en la salud mental. Que es un tema que, por ejemplo, creo que algunos atletas de la talla de Simone Biles lo han puesto sobre la mesa. Ocurrió en Tokio hace ya 5 años cuando dejó de participar también por un tema de salud mental, lo vuelve a hacer aquí el Checo Pérez. Interesante, vamos a ver hacia dónde camina la carrera, si es que pues sí la enfoca hacia Le Mans. De nuevo, grandes pilotos han corrido ese circuito y de verdad ha sido siempre uno de los más históricos, por decirlo menos. Pero bueno, ya con esto cerramos este episodio del lunes. Muchas gracias a todas y a todos por habernos escuchado. De verdad van a haber muchas historias muy interesantes en la expansión, no se las pierdan. Toño, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, Gonzalo, muchas gracias. Buen inicio de semana para todos y estemos muy expectantes de todo lo que tiene que ver con el tema Donald Trump y por supuesto otras informaciones que se generan en México y el mundo. Y ya saben que todo esto que platicamos, Toño y yo, está disponible en expansión.mx y también leemos sus comentarios en las redes de Expansión, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó